Todos bienvenidos a esta nueva charla, que en esta ocasión va a ser sobre artistas mexicanos. México tiene muchísimo para dar. Ya nos dio en lo que es el arte. Grandes muralistas, grandes pintores. Hoy tenemos tres. Lo tenemos a Orozco, lo tenemos a Siqueiros y tenemos, como no, a Frida Kahlo. Quizás se preguntarán, nos falta uno dentro de esta lista, nos faltan muchos más, pero hay uno que es determinante y forma parte de lo que son los tres grandes maestros del mural, así es como se los conoce popularmente de México, ¿no? Que es Diego Rivera, que es quien fue pareja de Frida Kahlo, casado con Frida Kahlo. Pero hoy elegimos estos tres que, como siempre, son artistas sobre los que uno puede ampliar y ampliar y ampliar y ampliar, pero es una pequeña aproximación, ver un poco de qué va la historia de cada uno y cómo se refleja en su obra. Son obras muy personales, son obras de lucha, lucha política y lucha en su vida personal, particularmente la de Frida Kahlo, que tiene una vida dura, una vida complicada y se refleja a través de su vida. Una vez Breton, André Breton, el famoso poeta surrealista, uno de los padres del movimiento surrealista, estando Frida en París con él, le hizo una especie de mansplaining, podríamos decir. Le quiso decir a Frida que su obra era surrealista. Tu obra tiene cierto componente onírico. Para mí tu obra es surrealista. Le habrá dicho Breton a Frida, no sabemos con qué palabras, pero algo así. A lo que Frida le dijo que no, que su obra no tenía nada de onírica, que su obra era 100% real, era el reflejo de su vida. Bueno, obviamente que puede aparecer lo onírico en escena como una forma de representar la biografía de Frida, su autobiografía, ¿no? Pero es interesante la anécdota, porque la obra de Frida Kahlo es cruda, pero es fiel a su historia, sin duda. Sin embargo, hoy vamos a empezar por un artista que dio todo por el arte, dio todo por su lucha, por Siqueiros, David Alfaro Siqueiros. La obra de David Alfaro Siqueiros está fuertemente marcada por la política y por su lucha política. Quiero aclarar antes que nada que no es que nos embanderamos en esta charla con algún movimiento en particular o alguna corriente ideológica, pero la obra de Siqueiros es una obra trascendental en la historia latinoamericana, cuenta mucho de la historia latinoamericana y de la historia mexicana en particular, y es una obra realmente importante, que vale la pena conocer, que vale la pena que nos adentremos ahí. Para Siqueiros el arte era un vehículo para la conciencia popular, para la formación de la conciencia popular. Y eso fue algo que también fue influido por, quizás lo conocerán, sobre todo son de México, por Vasconcelos, secretario de Educación y bueno, también un teórico y un ideólogo muy importante. Que él estaba en el poder, en el gobierno, y con quien Siqueiros se pelearía más adelante. Pero bueno, empecemos por el comienzo. Hablemos de que Siqueiros nació el 29 de diciembre de 1896, siglo XIX, cerca de fin de año, una fecha no muy linda para cumplir años, el 29 de diciembre. Dicen que los que cumplen entre Navidad y Año Nuevo o cerca de Navidad reciben menos regalos, regalos de peor calidad, más baratitos. Bueno, yo cumplo en enero, no estoy tan lejos, zafo un poquito, pero bueno, mi hermano, por ejemplo, cumple el 3 de enero. Fecha horrible para cumplir años, pero no tiene nada que ver con Siqueiros, así que volvemos a Siqueiros. Para Siqueiros el arte era un vehículo para la formación de la conciencia popular. ¿Y de qué conciencia popular nos hablaba Siqueiros? Nos hablaba de una conciencia revolucionaria, porque él era de izquierda, era particularmente comunista. Esto obviamente le trajo
muchos problemas a lo largo de su vida, vivió en el exilio, estuvo preso, de todo pasó con Siqueiros, pero su obra es interesantísima, increíble. Y a la vez, Siqueiros fue quizás el más arriesgado de los muralistas mexicanos, de estos tres grandes, hay más, entre Orozco, Rivera y Siqueiros, el más arriesgado desde lo formal, desde cómo se ve su obra, sin duda fue Siqueiros. La obra de Siqueiros tiene relieve, la obra de Siqueiros se puede ver de todos lados, la obra de Siqueiros tiene formas extravagantes, es poliangular, hay de todo, es una maravilla que creo que tenemos que ver personalmente. Tuve la suerte yo no de ir a México y ver sus murales, sino de ver en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, el Malva, una gran exposición de arte mexicano donde vi algunas pinturas de Siqueiros, de Orozco, de Diego Rivera y de Frida Kahlo, que son maravillosas. Ahí me maravillé particularmente con Orozco y con la pintura de Orozco porque tiene una materialidad rarísima, una materialidad que se hace notar, sin duda, que hace que uno se quede viendo el trazo, la pincelada. Cuando pasa eso para mí es maravilloso, no sé qué les parece a ustedes, pero bueno. Eh, para Siqueiros el arte, la temática del arte, debía consistir en el hombre y en sus problemas. Y él estaba muy embanderado en eso, muy, muy embanderado en eso. Él nació, como les dije, en 1896, es de una familia muy católica y tuvo la desgracia de quedar huérfano de su madre a muy, muy temprana edad, lo que hizo que él se críe con su padre y con su abuelo de quien adquirió esta ideología de izquierda, estaba muy embanderado de la izquierda, y bueno, que después devino en un Siqueiros afiliado al Partido Comunista Mexicano y peleando en guerrillas incluso. Sus padres llamados Cipriano Palomino Alfaro y Teresa Siqueiras, como les dije, Teresa, ama de casa, falleció muy temprano. Y bueno, con lo que nos encontramos acá, para ir directo a su obra, es una obra de cuando Siqueiros tenía 13 años, solo 13 años, o 12 si no me da mal el cálculo. Esta es una reproducción de una obra de Rafael llamada La Virgen de la Silla. A la derecha, sobre fondo blanco, tenemos la obra de Rafael y a la izquierda tenemos la reproducción de Siqueiros, que ya desde muy temprana edad empezaba a mostrar sus dotes artísticos. Él luego se alejaría de la pintura y se metería particularmente en el mural. Él tuvo una formación como arquitecto, estudió arquitectura en la Escuela Nacional Preparatoria, mientras se preparaba en las artes visuales en una escuela nocturna, en la Academia San Carlos, tomaba clases nocturnas particularmente. Y su espíritu fuertemente activista, como les digo, apareció por primera vez cuando en una huelga en contra de los métodos de enseñanza de su escuela de arte, Siqueiros apedreó a su director, apedreó al director Rivas Mercado. Y bueno, Siqueiros fue detenido. Más tarde, en el año 1913, Siqueiros se graduaría, se matricularía, pero en otra escuela, en la escuela al aire libre de Santa Anita. A los 18 años, rápidamente, y vamos con la parte biográfica rápido para meternos en su obra, Siqueiros se va a meter en el ejército constitucionalista. Estamos hablando de que México estaba en dictadura. Gobernaba en ese momento Porfirio Díaz. Era una época oscura para Latinoamérica y para el mundo en general. Estamos hablando de principios del siglo XX. Tiempo después, al poco tiempo después, vendría la Segunda Guerra Mundial, los fascismos. Otra lucha en la que se embanderaría Siqueiros en contra. Él se mete a los 18 años en el ejército constitucionalista a cargo de Venustiano Carranza, el general de ese ejército. Tiempo después volvería a la democracia, tiempo después. Pero bueno,
Él viajaría a Europa, primero va a París, donde conoce en París a Diego Rivera, quien sería pareja de Frida Kahlo, como les digo, pasa por Italia, conoce a los maestros del Renacimiento, del Barroco. Acá, bueno, tenemos a uno que es ya manierista casi, o de finales del Renacimiento, que es Rafael. Siempre las distinciones, los cortes temporales son difíciles, pero bueno, eh, así es. Desde ahí él empieza a escribir, también pasa un tiempo en España, donde recibe una beca y estudia brevemente por ahí, y empieza a escribir sus textos revolucionarios, como les digo. El primero de ellos sería Tres llamados para los artistas plásticos en América, siempre con este llamado a que el arte sea un vehículo para la conciencia popular, para la conciencia revolucionaria. Como les digo, él regresa a México recién en 1922, bajo el gobierno ya democrático de Álvaro Obregón, donde se encontraba Vasconcelos. Que Vasconcelos, embanderado también en crear una nueva conciencia, una nueva civilización mexicana a través del arte, empieza a financiar los murales de Siqueiros, de Orozco, de Rivera. Una relación que no perduraría en el tiempo porque brevemente, a la brevedad, empiezan a tener problemas con el Partido Comunista, donde estaba Siqueiros, y se corta la plata, se corta el financiamiento, se acaba todo. Esto que vemos acá es un recorte del Machete, donde él participaba activamente, era una gacetilla también revolucionario. Él forma en ese tiempo el Sindicato de Pintores, Escultores y Grabadores Mexicanos Revolucionarios. Desde ahí se dirige este órgano divulgativo, el Machete, que luego terminaría con el Partido Comunista Mexicano. ¿Qué les parece esto? Escucho los comentarios ahí, como siempre. Ahí lo vemos a Beto, hola Beto. Lo vemos a Sebas. Bueno, ¿me escuchan bien? ¿Me ven bien? Espero que sí. Yo de acá me estoy viendo a mí mismo en la transmisión y me veo bien, por suerte. Así que, bueno. Él milita activamente, como les digo, en el Partido Comunista de México. Y después, por esta falta de financiamiento que se empieza a dar del gobierno de Obregón, se empieza a distanciar del gobierno y se empieza a poner un poco más radical con su producción. Tenemos acá uno de los murales. Para empezar a ver, estos murales, como les digo, tienen mucho relieve, están cargadísimos de contenido, son murales muy grandes, muy grandes. Pero bueno, ¿qué podemos seguir diciendo de Siqueiros? En el año 1930 cae preso por primera vez Siqueiros, porque se enfrenta con las autoridades en un desfile que se da en México por el 1 de Mayo. Me gustaría, si hay algún mexicano presente, que sé que hay muchos en la comunidad, que me cuenten exactamente qué es lo que sucede el 1 de Mayo, porque yo no lo sé desde Argentina, pero en un desfile en México, 1 de Mayo, se enfrenta a las autoridades y cae preso por instigación a la rebelión por primera vez. Y tras unos meses en Ciudad de México, después pasa a otra ciudad en libertad condicional, la ciudad de Taxco, donde empieza a pintar un poco en caballete, empieza a pintar, a meterse con el óleo sobre el lienzo. ¿Qué pasaba con Siqueiros? Él creía que el óleo, que las pinturas, los cuadritos, los que vemos habitualmente, eran un arte burgués, era un arte que pertenecía a la esfera de lo privado. Y él estaba embanderado con la lucha popular, con la revolución, y pintaba en ámbitos públicos. Por eso estaba tan embanderado con lo que era el muralismo. Había para él una supremacía del muralismo por sobre la pintura en caballete, los cuadros que vemos habitualmente, que eran un arte burgués para él. Y por esto lo criticaría tiempo después a Diego Rivera, con quien tuvo muchas idas y venidas, muchas.
Pero bueno, así es. Esta obra particularmente que estamos viendo acá se llama Retrato de la burguesía y pasa de todo. Ahí, estaría bueno, vamos a agrandarla mucho, la obra, así la ven bien. Y me tapo yo, no pasa nada. En este retrato de la burguesía, miren la cantidad de cosas que suceden. Tenemos ahí el parlamento, tenemos armas, tenemos la guerrilla, tenemos gente alineada, todo muy caótico y con estos relieves particulares que tenemos que ver más de cerca y en detalle. Ya lo vamos a ver en otra obra de Siqueiros, que eran tan particulares suyos. Se hablaba de esculto murales en la obra de Siqueiros. Murales que tenían un poco de escultura, que tenían estos relieves tan particulares. Y vamos a volver esto a su tamaño original. Esta obra se llama, como les digo, Retrato de la burguesía. Y la pueden buscar para verla con más detalle, obviamente. Se exilia a Los Ángeles al poco tiempo y empieza a viajar un poquito por el mundo, termina en España, y acá como nos dice Hipólita, que participó de la guerra, sí, participó de la guerra civil española para la Segunda República, el bando de la Segunda República. Estamos en un periodo que en España también fue bastante particular, donde terminaría Franco al poder. Eh, Él estaba en una lucha internacional por sus ideales, sin duda. Él va como voluntario y obtiene el nombre de El Coronelazo. Era coronel en esa guerra civil. Y acá tenemos justamente El Coronelazo, una obra del año, un autorretrato del año 1945. eh, Está basada en esta fotografía. Hay muchas fotografías suyas que él usaba como estudio, haciendo estas cosas, sobre todo un estudio de lo que era la perspectiva. Fíjense que después lo varió en la pintura, no es fotográfica. Eso me parece súper interesante en la obra. También cuando tenemos escorzos, ¿vieron? Cuando tenemos cosas de frente, ustedes me entenderán. Hay que mentir un poco a veces, ¿no? Hay que agrandar mucho lo que tenemos de frente, mover un poquito el brazo al costado. Se miente mucho con los escorzos en la pintura, pero bueno, no importa, no nos vamos a meter en la cuestión técnica. Esta obra, como les digo, del año 1945 de Siqueiros, y vamos a seguir viendo su obra. Tenemos esta que es un tríptico llamada La Nueva Democracia del año 1945. Ya tenemos Segunda Guerra Mundial, tenemos el gobierno de Franco en España, la parte de la izquierda del tríptico, la obra de la izquierda pequeña se llama Víctimas de la Guerra y la obra de la derecha se llama Víctimas del Fascismo. En el año 1941, él vuelve a México. Y acá pasa algo muy interesante en su vida. Él particularmente era stalinista. Hablamos de... estaba embanderado en la lucha revolucionaria, de izquierda sin duda, pero particularmente stalinista. Él tenía unos idas y venidas, me trabé con Diego Rivera, como les digo, el otro gran muralista mexicano. Y resulta que Diego Rivera y Frida Kahlo habían elegido eh, resguardar al León Trotsky en su casa. Lo tenían como refugiado. Estaba refugiado en México y residía con Rivera y con Frida Kahlo. En el año 1941, Siqueiros eh, intenta asesinar a Trotsky. Y ya estamos hablando de una relación que se empieza a poner picante, ¿no? Y bueno,
un tipo complicado, Siqueiros, ¿no? Sin duda. Después vuelve al exilio, vuelve a estar preso. Y esto, como sé que se ponen en tela de juicio muchas cosas acá, sobre todo tan polémicas, tenemos la cita textual de Siqueiros que dice que nunca negué y no niego ahora mi participación en el asalto a la casa de Trotsky, el día 24 de mayo de 1940. Objetivamente, conforme a la ley imperante, constituyó un delito y que fue por ese delito que he pasado largos periodos en la cárcel. Bueno, Trotsky fue asesinado tiempo después, no en ese asalto del que se salvó. Pero, bueno, vemos a un personaje muy revolucionario, muy picante, como decimos acá en Argentina, muy embanderado en su lucha. Tenemos este mural que fue considerado o es considerado, no sé si ya lo superaron, el mural más grande del mundo. Estamos en un lugar que se llama el Poliforum Siqueiros, un edificio que está todo pintado por adentro y por afuera. Y tenemos varias particularidades acá. Primero, la poliangularidad, que son los diferentes ángulos desde donde podemos ver la obra de Siqueiros. Después, el relieve, sin duda. Esto de las escultopinturas, los escultomurales también, como se los llama. Estos murales escultóricos con relieve. Acá se puede ver y tenemos varias imágenes del Poliforum que vamos a pasar, porque miren lo que es desde adentro, es sin duda increíble. Increíble. Está pintado todo, salvo el suelo. Y acá se puede ver con más detalle los relieves de la obra de Siqueiros. No sé si sigue siendo el mural más grande del mundo, capaz que lo superaron, pero bueno, él va incorporando como láminas de masilla, no sé exactamente la materialidad, pero va conformando estos relieves así. Ven, acá se ve mejor. Lo que tiene que es una obra gigante de esto y esto por todas partes. Encima en un lugar que tiene una base giratoria en un lugar, el Poliforum. Entonces, vos podés girar ahí adentro y ver en movimiento toda la obra de Siqueiros. ¿Qué les parece? Los escucho ahí en los comentarios si quieren. Me gustaría también que me cuenten de dónde son, de dónde están viendo esto. Me reinteresa, sé que hay gente de todos lados ahí. Bueno, Hipólita tiene la foto de Frida. Bueno, se viene dentro de poquito Frida. No sé si quieren que pasemos a Frida y después a Orozco, o Orozco y después Frida, como ustedes gusten. Pero bueno, él se va al exilio en Chile, también pinta esta obra que se llama Muerte al Invasor, en Chile. Todo así, todo así. Eh, Queda preso, vuelve a México y cae preso de vuelta del año 1959 al 1964 y recién al salir de prisión es donde él encuentra su momento de mayor gloria artística, donde empieza a hacer el Poliforum, toda esta obra gigante que, perdón, no sé si les dije el nombre, se llama La Marcha de la Humanidad en la Tierra y hacia el Cosmos. Y con esto terminamos con Siqueiros y tenemos un artista por el que vamos a tratar de pasar un poco más rápido, así nos metemos con Frida, que es Orozco, otro de los grandes muralistas mexicanos. Siqueiros, por cierto, muere en el año 74 de cáncer, me olvidé de mencionarlo. Orozco, pobrecito, viviría un poco menos, muere creo que en el año 40 y pico, acá lo tengo anotado, no me acuerdo exactamente, pero bueno. Acá Frida sufrió tanto, dice Hipólita sin duda sufrió muchísimo y ahora lo vamos a ver, cómo se ve reflejado ese sufrimiento en su obra, es una obra realmente impactante. Sebas dice, me quedé pensando, ese mural que mostraste primero, ¿dónde se expuso o está expuesto ahora? El primer mural, a ver, hay varios que están en México, tenemos este anterior está en Chile,
El Poliforum está en México también, el Poliforum Siqueiros, financiado, no sé, un rico de allá se le ocurrió financiar esto. Está bueno, la verdad, buen acto. Tiene esto de la poliangularidad, que lo podemos ver de distintos lugares, como les digo. Y este no me acuerdo, el tríptico no me acuerdo exactamente dónde está. Habría que buscarlo. Después lo buscamos y lo ponemos. Lo hablamos en el chat. Si quieres, Sebas. Bueno, Betania muy impresionante con el volumen. Nos dice, sí, el volumen es impresionante, sobre todo en estas obras, ni hablar. Y bueno, vamos a pasar entonces con Orozco. ¿Quieren ir a Orozco o, o prefieren pasar a Frida y después vamos a Orozco? Siqueiros aplicaba cubismo. Bueno, Siqueiros en su viaje, en sus viajes, tomó cosas del cubismo, sin duda. No es un cubismo tan sintético como el que vemos de Picasso o de Braque en algún momento, pero sí que toma ciertas cosas del cubismo para llevarlas a su obra. Su obra es muy orgullosa de su identidad, refleja la identidad mexicana. Él, como estos artistas mexicanos que vamos a ver hoy particularmente, y muchos otros artistas mexicanos, eh, se embanderan en su identidad mexicana y latinoamericana, sin duda. Ahora, pasa algo mucho en los países en lo que se considera el centro. Se habla mucho en el arte del esquema de centro y periferias. Capaz que escucharon hablar de eso, donde lo que es Europa y Estados Unidos, que vino un poco después, constituyen el centro artístico y después se empieza a observar lo latinoamericano como algo periférico que responde tardíamente a los intereses centristas de Occidente y se fetichiza desde el centro el arte latinoamericano muchas veces. Se lo muestra fetichizado desde lo indígena muchas veces, desde lo autóctono, como algo diferente, extraño. Pero bueno, Siqueiros se embandera en su identidad mexicana sin fetichizarla, sin duda, lejos de esa fetichización. Es así. Podría ser Frida para el final, como cierre. Sí, yo creo que vamos a dejarla para el cierre de Frida. Tenemos unas obras para analizar particularmente la iconografía de Frida en sus obras, que es muy, muy impresionante, muy impactantes las obras de Frida que tenemos. Pero bueno, Siqueiros toma todo esto europeo, todo esto del centro. Ellos pasaron por Francia, estuvieron ahí con todos los surrealistas, con los cubistas franceses, y lo trajeron y lo reinterpretaron, lo hicieron latinoamericano. O no lo trajeron, ellos crearon con su propia identidad. No tenemos que pensar siempre en esto de que viene lo europeo hacia Latinoamérica y después en Latinoamérica se transforma. Son procesos simultáneos. Bueno, para salirnos un poco de ese esquema de centro-periferia. Vamos a pasar entonces con Orozco. Y lo primero que tenemos de Orozco, que nace el 23 de noviembre de 1883, un poquito más grande que Siqueiros, son estos dibujos, estas caricaturas políticas. Él estaba mucho en esto de la caricatura política. Si leen, vamos a agrandar la caricatura política y vamos a ponerla, me voy a ocultar a mí mismo, que dice la obra de Orozco. Participaba en varias gacetillas, en varios periódicos de México. Esto era una crítica particularmente hacia la institución católica, no hacia la espiritualidad católica, sino hacia la institución. Sobre todo una institución que estaba muy allegada a los intereses burgueses y aristocráticos, se podría decir también.
del alto poder, el sindicato católico. Obedece ciegamente a tu patrón y resígnate a tu pobreza para que ganes el cielo y las 500.000 indulgencias. Bueno, ahí tenemos algunas frases en latín también. Esto dicen estos burgueses que están como confesándose, y abajo dice: alerta trabajadores, detrás del cura está el rico que nos explota. Otra vez tenemos un artista muy embanderado en su lucha política, y ahí me vuelvo a ver yo, con una ideología muy marcada, de izquierda, sin duda, que hace este humor gráfico, esta sátira política. Está muy bueno, sí, la verdad que sí. Es una crítica, como les digo, a la institución, no solo a la institución católica, sino a la institución burguesa, aristocrática, no a la espiritualidad católica, como les digo, no es una crítica a la espiritualidad, al dogma cristiano, sino a la institución alineada a ciertos intereses políticos, económicos, como les digo. O él se empieza a ganar, se forma de joven, tuvo un accidente en el que perdió su mano izquierda muy de joven, a los, creo que era niño, no me acuerdo la edad exactamente, fue en el año 1904, se forma en la Academia de Artes de San Carlos, eh, es ingeniero también, vale decir, de Orozco, pero a partir del año 1911 se empieza a ganar la vida como caricaturista, particularmente. Participa de El hijo de Auizote, palabras que se me complican, El imparcial y La vanguardia, que tengo anotadas acá. Y en 1913 llegó a ser director de La Malora, de otro diario, otra gacetilla. Y en el año 1922, miren la conexión, se une al Sindicato de Pintores, Escultores y Grabadores Revolucionarios de México, el mismo donde estaba Siqueiros, el otro gran muralista. Entonces por ahí andan en esa lucha. Bueno, tenemos más caricaturas suyas. Obviamente que su faceta más conocida es la de muralista, pero acá están con una persona hablando que se formó en dibujo y cómo no, vamos a mostrar las caricaturas, esta sátira. Tenemos acá de un lado iluminados en blanco con estos valores altos y en primer plano a unos sujetos con cámara vestidos de traje. ¿Quiénes serán? ¿Serán los líderes políticos? ¿Será la burguesía dominante? Los sectores de poder económico, y a la derecha tenemos con trajes más tradicionales, cargando una cruz, flacos, esqueléticos casi, y en penumbras otros personajes que, bueno, a libre interpretación quiénes serán, pero bueno, lo interesante acá son las cámaras. Las cámaras. Tenemos, de vuelta pasa un poco esto que les digo de la fetichización de tomar como fetiche a lo latinoamericano. Acá pasa entre la burguesía y los sectores populares. El sector popular con... No, los sectores burgueses con las cámaras, bueno, y los sectores populares abajo, en penumbras, como les digo. Tenemos a continuación, bueno, tenemos otra caricatura más, muy interesante, todas son críticas sociales, ¿sí? Y empezamos a ver un poco de su mural, su faceta por la que es más conocido, Orozco. Orozco viaja a Estados Unidos muy rápidamente, está ahí, realiza algunos murales. Este es un mural que se llama Prometeo, del año 1930, hecho en California. Y miren qué interesante acá, y esto es algo que pasa mucho con el mural y que es lindo analizar en el mural, que no es simplemente una pared pintada, sino que es una pared que hace uso de su lugar y su contexto, no se olvida del lugar donde está ubicado y actúa en ese lugar. Se hace uno con la pared incluso y con el lugar en donde está. Acá vemos una persona cargando con el arco que tiene a su alrededor.
a veces hablamos de contexto por espacio físico, a veces por un contexto político, social. En este caso, actúa la pared, actúa el mural con su pared que lo contiene, con este arco y lo sostiene. Y tenemos a continuación otra obra, esta se llama Prometeo, otra obra que se llama Dioses del mundo moderno. Dioses del mundo moderno. Es esta obra. ¿Quiénes son los dioses del mundo moderno? Esta obra está en la biblioteca Baker del Dartmouth College, en Estados Unidos, New Hampshire. ¿Vieron qué pronunciation de inglés? Bueno, acá el tema, ¿cuál es? Es el impacto de los pueblos europeos sobre los pueblos autóctonos de Norteamérica, particularmente, porque él en ese momento estaba en Norteamérica. Lo interesante acá es la iconografía de los esqueletos tan mexicanos, la muerte, ¿no? Sebastián, me gustaría que hablemos un día del arte rupestre. A mí me encantaría hablar del arte rupestre porque me fascina el paleolítico particularmente. De hecho, estuve leyendo mucho a un escritor, es un antropólogo que se llama Yuval Noah Harari, que habla mucho bueno, tiene un capítulo larguísimo sobre el paleolítico, sobre el animismo. Hay muchísimo para hablar sobre eso. Qué bien que vivían en el paleolítico, algo de lo que no se habla. En el paleolítico vivían bien. El que lograba sobrevivir, se dice que tenía una expectativa de vida de sobrevivir porque la tasa de mortalidad en el paleolítico era muy alta. Se dice que tenía una expectativa de vida mucho más alta de lo que pensamos hoy en día. Porque eran poblaciones activas, en movimiento, con una dieta nutrida y diversa en la época en la que el hombre era cazador-recolector. Cuando aparece en el neolítico, cuando aparece la agricultura, empezamos a limitar la dieta a unos pocos cultivos, unos pocos animales contenidos. Ahí es donde empiezan las enfermedades, empiezan los problemas. Pero en el paleolítico está un poco está mitificado, como que se vivía mal. Cierto era que la tasa de mortalidad al nacer era muy alta y el que llegaba viejo probablemente en su vejez costaba sobrevivir, pero la expectativa de vida sí que era alta en esos pueblos. Con con el neolítico y la agricultura se empieza a complicar un poco la cosita. Pero bueno, después vamos a hablar de eso, ¿eh? Bueno, gracias Hipólita por el comentario. Es que hablar de esto es un placer, siempre. Es un placer y hablar con ustedes sobre todas las cosas. Así que, sí, en cualquier momento se viene la charla del neolítico y el paleolítico. Eh, Tenemos esta obra, como se digo, se llama Dioses del Mundo Moderno, hecha del año 32 al 34. Y para terminar un poquito con Orozco, tenemos esta obra que habla de la guerra particularmente, que se llama Catarsis. Es una obra que se hizo en el Palacio de Bellas Artes en México, pero como estaba un poco venida a menos la estructura del edificio, eh, se hizo sobre un bastidor de acero revestido y es una obra que hoy está resguardada en otro lugar, así que no está en su lugar original. Pero bueno, tenemos armas, tenemos caos, esto es la obra de Orozco, también muy matérica, vale la pena ir a verla en persona. No pude ver murales suyos, pero sí pinturas al óleo. Espero algún día poder ir a México y ver estas obras personalmente. Más tarde, en el año 1941, y a diferencia de Siqueiros, Orozco sí se metería un poco más con la pintura al óleo, con el caballete. Y acá tenemos un autorretrato suyo. Miren qué carita, Orozco estaba un poco serio, enojado. Pero bueno, es una obra muy linda también, ¿no? Y muy moderna, sin duda. Ahora sí, nos vamos con Frida. Son menos cuarto, hablamos largo, de Siqueiros y Orozco.
Pensé que íbamos a hablar un poquito menos, que iba a ser un poco más corto, pero llegamos a Frida. La vida de Frida, como nos decía Hipólita en los comentarios, una vida dura, dura, dura. No nos vamos a meter tanto en su componente biográfico como en su obra. Vamos a ver su vida a través de su obra, es un poco lo que quiero que hagamos. Esta primer obra que tenemos se llama La columna rota y es del año 1944. No sé si sabían ustedes, pero en el año 1925 Frida tuvo un accidente de autobús o colectivo. Acá en La Plata, en la ciudad de La Plata, en Argentina, le decimos micro. Tuvo un accidente de colectivo muy grave, en la que se fracturó la columna vertebral en varias partes. Se llegó a someter a más de 32 intervenciones quirúrgicas, Frida. Más de 32 intervenciones quirúrgicas. Tuvo 2 fracturas, se fracturó 2 costillas, las clavículas, la pelvis. Su pierna derecha se fracturó en 11 partes. Y además su cadera izquierda fue atravesada por un caño, saliendo por su pubis. Durísimo. Esto fue doloroso para Frida por años. Fue un sufrimiento muy aletargado el de Frida, con esto particularmente, pero después sería un sufrimiento mucho más duro, un sufrimiento emocional, sin duda. Y esta obra, La columna rota, miren si no es cruda, habla de eso. Tenemos a Frida abierta por la mitad, la columna partida en varias partes. Tenemos pinchazos sobre todo el cuerpo de Frida, desnuda, y además tenemos un fondo opresivo, oscuro, que acompaña un poco la escena. Estos fondos son habituales en la obra de Frida. Creo que les dije, sí, les dije al principio de la charla que André Breton, gran poeta, escritor, teórico, surrealista, le dijo a Frida una vez, lo repito porque sé que hay mucha gente que entra tarde al stream, le dijo una vez que su obra estaba enmarcada dentro del surrealismo, por su carácter onírico, su carácter ensoñado, casi de ensueño, ¿no? No como algo lindo, sino como algo más oscuro. Eh, y Frida le dijo que de onírico no tenía nada, que esa era su vida. Su obra era reflejo de su vida, sin duda. Bueno, como les digo, Frida se casó con Diego Rivera, lo conoce en el año 1928 y se casa al año siguiente. Ella, durante su convalecencia, mientras está internada, mientras, va y viene de su casa al hospital, una vida difícil, es ahí que empieza a pintar sus autorretratos, llega a pintar desde la cama incluso. Eh, y bueno, luego ya un poco más recuperada, es que conoce a Diego Rivera y arrancan una vida de viajes también, viajes en los que Frida acompaña a Diego, que va a pintar a Estados Unidos, por ejemplo. Dice en Estados Unidos, particularmente en Detroit, donde Frida queda embarazada, va a tener un bebé sola, lejos. Ella ya había tenido no me sale la palabra, canceló un embarazo, no me sale la palabra, pero bueno, eh, por sus problemas, particularmente por sus fracturas en la columna, en la cadera, digo, y esta vez, por recomendación de médicos amigos, decide proceder con su embarazo, y es en Detroit, sola, lejos de su familia, y lejos de Diego Rivera, su marido que estaba pintando en otra localidad, eh, ella pierde su embarazo, lamentablemente. Y tenemos esta obra que es durísima, durísima esta obra, que se llama Henry Ford Hospital
o La cama volando. Tiene el subtítulo de Mi cuerpo desnudo en Gringolandia. ¿Qué vemos acá? Bueno, la vemos a Frida desnuda, desprotegida, en la cama, ensangrentada. De fondo vemos fábricas, vemos edificios grises de Detroit. Vamos a agrandarlo para verlo. ¿Se ve el fondo ahí? Tenemos estos edificios humeantes, estas fábricas propias de Detroit, una ciudad industrial, que luego se iría a menos, ¿no? Detroit eh, es una ciudad que creció mucho en su tiempo, sobre todo con la industria automotriz, y después cayó un poco en desgracia, lamentablemente, pero bueno. Eh, Tenemos las fábricas, las chimeneas, como le digo. ¿Y qué tenemos? De Frida salen como venas de su cuerpo que devienen en varios objetos. En el centro tenemos a su hijo nonato, el pequeño Diego, así se llamaría. Eh, Tenemos una máquina esterilizadora abajo. Tenemos una orquídea abajo en el centro, violeta, que representa la sexualidad en la obra de Frida y aparece varias veces a lo largo de la obra de Frida. Y tenemos una cadera rota también al costado, su cadera rota. Arriba tenemos el caracol a la derecha, que el caracol representa, particularmente en México, la vida. Es un reflejo de la vida. Para las culturas antiguas particularmente significaba eso. A la izquierda un corazón con una coraza protectora. Quizás representativa de lo que era Frida, una persona que tuvo que salir para adelante a pesar de todas sus adversidades en la vida. Una obra crudísima, durísima para ver. Bueno, otra de sus obras, paradigmática. Ella en el año 1939 se divorcia de Diego Rivera, con quien tuvo una relación también complicada, tuvo varias amantes. Bueno, la relación entre Diego Rivera y Frida Kahlo es un caso aparte. Pasa mucho ahí, hay mucho para leer, mucho para decir. Su vínculo con los surrealistas, su vínculo con la izquierda internacional. Hablamos de gente que refugió a Trotsky, por ejemplo. Miren si no es curioso eso, en su residencia. ¿Saben que Siqueiros, bueno, también lo acusó un poco de burgués a Diego Rivera, la pareja de Frida, que pintaba, de comercializarse un poco? Siqueiros era un fundamentalista del arte como método de lucha, como una forma de formación de la conciencia popular, y Diego Rivera a veces se salía un poco de eso. No era siempre su obra alineada a la política, pero bueno, esto devino en diversos conflictos. Ni hablar de que Siqueiros quiso asesinar a Trotsky. Pero bueno. Janet, hola, no me va la obra de Frida. Lucía Torres, interesante. Paula dice, a mí me encanta. Bueno, la obra de Frida es muy interesante para mí también por su aspecto biográfico, iconográfico, por sus colores, por cómo representa esa identidad mexicana. Hay quienes la critican por, no sé, cómo trabaja la espacialidad. Yo creo que Frida no se puede ver así, no se tiene que analizar así. Si uno ve la obra de Orozco, la espacialidad está trabajada de otra manera también, no de una manera clásica. Eh, Vemos caos también. Es una obra, es una obra espectacular, la verdad. Va, para mí, la de Frida, sí que se la cuestiona desde ciertos tratamientos pictóricos, pero tenemos que ver el trasfondo, particularmente. El trasfondo es muy impactante. Cuando uno empieza a leer y a indagar sobre Frida, se empieza a impactar con su obra.
no podemos desligar la obra de Frida de su lucha personal, no la podemos desligar de eso, sin duda, sin duda. Cuando uno conoce su historia, se impacta con su obra. Pero bueno, esta obra es Las dos Fridas. Dijimos que en el año 1939 Frida se pelea con Diego Rivera, se divorcia. Y esta obra habla particularmente de la dualidad, de la dualidad del hombre, de la mujer, del ser humano, de sus diferentes versiones, y habla particularmente de sus dualidades, de sus contradicciones. Las dos Fridas, una Frida a la derecha, hacia este lado, o en realidad está a la izquierda, si nos ponemos en el lugar de Frida, está complicado para pensarlo, una Frida vestida con sus vestidos tradicionales, un vestido tehuano, y una Frida a la derecha de este lado, vestida con un vestido de encaje blanco. Una Frida, la del vestido tehuano, casada con Diego Rivera. Una Frida a la izquierda, la Frida soltera, de este lado. Dos Fridas conectadas por vasos sanguíneos. Los corazones que laten ahí fuerte y que se desangran sobre el vestido de la Frida soltera, una Frida que sufre, una Frida que está transitando ese duelo de haber perdido no solo a su hijo nonato, el pequeño Diego, sino haber terminado con su relación con Diego Rivera, muy importante en su vida, pero dos Fridas que están conectadas al fin, que se retroalimentan. Varias particularidades sobre esta obra. La Frida del lado derecho, la Frida tehuana, la Frida mexicana, tiene en su mano un pequeño retrato de quien podría ser, y esto es a interpretación, su hijo nonato, el pequeño Diego, o el mismo Diego Rivera. Un vaso sanguíneo conecta desde ahí hacia su corazón, y otro vaso sale de la Frida de la izquierda, la Frida blanca, ensangrentada, la Frida soltera, pero este brazo está cortado con una tijera, este vaso sanguíneo. No sé qué opinan de esta obra, pero es otra obra realmente impactante por su trasfondo. Janet dice, veo saturación en muchos aspectos, otra cosa es la vida de ella, que muchos artistas han tenido vidas más crueles y pintan hermoso. Bueno, está bien. Hay quien gusta más desde lo pictórico, quien gusta menos. Es siempre interesante escuchar las opiniones de todos. Está bueno. Siempre queremos escucharlos, lo que dicen, lo que opinan, qué les parece la obra de estos artistas, me parece muy interesante. Frida se fue volviendo un ícono pop, casi un ícono popular. Su lucha quizás es representativa de la lucha de muchas otras mujeres y quizás por eso es una figura tan relevante en la historia. Pero bueno, esta obra, Las dos Fridas, también que tiene un fondo caótico, un fondo tormentoso, oscuro. Y tenemos esta obra, la última obra que tenemos de Frida el día de hoy, que se llama Autorretrato con collar de espinas y colibrí. Esta es una obra del año 40, es decir, que ya había pasado un tiempito, ya estaba divorciada también esta Frida soltera, y tenemos un collar de espinas en el cuello de Frida, con un colibrí. El colibrí es un poco símbolo de la libertad. También es símbolo de la muerte, ¿o no? El colibrí. Dicen que cuando aparece un colibrí es la presencia de alguien que ya no está, que se aparece. Interpretación mía. Que quizás en la cultura mexicana significa otra cosa, pero también es símbolo de la libertad. Este colibrí particularmente está muerto y con sus alas desplegadas. Un colibrí negro,
que cuelga de ese collar de espinas, que ya representa el sufrimiento por su ruptura y todo su sufrimiento a lo largo de su vida. El mono que aparece a lo largo de la obra de Frida es un mono que Diego Rivera, su ex marido, le regaló. Este mono se aparece indiferente, porque en palabras de Frida representa la indiferencia de Diego Rivera, una indiferencia que Frida iría notando y notando con el tiempo. ¿Y qué más tenemos? Bueno, un gato negro, símbolo de mal augurio quizás, el gato negro. Desde acá, desde el año 1940, que él hace esta obra, Autorretrato con collar, de espinas y colibrí, así se llama, que ella empieza a tener su reconocimiento internacional, termina falleciendo en el año 1954, Frida, se le amputó su pierna derecha en el año 1953, a los 47 años fallece Frida por una embolia pulmonar, aunque se sospecha también que puede haber sido un suicidio, pero son sospechas. Yo no sé si deberíamos darle tanta importancia. Lo cierto es que falleció a los 47 años con una vida muy trágica y una obra que trascendió sin duda. Quizás no tanto por la cuestión pictórica, sino por su trasfondo, sin duda. Bueno, un trasfondo que está acompañado desde lo pictórico. Su color, sus flores, su iconografía son muy representativas de lo latinoamericano también, de lo mexicano. Siempre aparece eso en su obra, en la obra de Frida. Es como la espiritualidad, lo del colibrí, dice Janet. Sí, puede ser, está bueno este análisis. Siempre los análisis iconográficos dan a la libre interpretación. Pero bueno, esta fue la charla del día de hoy y no nos queda más sobre Frida. Estuvimos casi una hora exactos hablando de estos artistas que a mí me fascinan, artistas muy importantes, que tuve la suerte, como les digo, de ver en el Malva, en el 2017, 2018, no me acuerdo exactamente. Hace poco volví al Malva y había una muestra particular de Frida, donde había cartas suyas y había un par de pinturas suyas expuestas también. Si no me equivoco, esta obra estaba en el Malva. No estoy seguro, ¿eh? No estoy seguro, capaz que me confundo. Pero quiero saber qué les pareció la charla.